La divinidad de Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? Qué triste es que esta pregunta se tenga que hacer y contestar. Sin embargo, es necesario porque se ha levantado una generación que está cerca de ser universalmente ignorante de la importante verdad que este término connota. Lo que hoy es popular en las universidades, en los púlpitos y en la prensa es la dignidad, el poder y los logros del hombre. Pero este es solo el fruto corrupto que se ha puesto en circulación desde las enseñanzas de la evolución hace 50 años, cuando teólogos cristianos aceptaron las hipótesis del darwinismo, que excluía a Dios del reino de la creación. Lo único que podíamos esperar era que Dios fuera cada vez más desterrado del reino de los asuntos humanos. Esto ha quedado demostrado. Y para la mente del siglo XX, Dios es poco más que una abstracción, una primera causa, impersonal o, si acaso, un ser distante de este mundo que tiene poco o nada que ver con los asuntos mundanos. El hombre en verdad es un Dios para sí mismo. Es un agente libre y, por lo tanto, el que regula su propia vida y el que determina su propio destino. Esa fue la mentira del diablo al principio. Seréis como Dios. Pero de la especulación del hombre y de la insinuación satánica pasamos a la revelación divina. La divinidad de Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto, la omnipotencia de Dios, la soberanía absoluta de Dios. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, afirmamos que Dios es Dios. Afirmamos que Dios es algo más que un título vacío, que Dios es algo más que una mera figura insigne, que Dios es algo más que un espectador muy distante que observa sin poder hacer nada por el sufrimiento que el pecado ha causado. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, afirmamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Afirmamos que Dios es algo más que un ser desilusionado, insatisfecho y derrotado que está lleno de deseos benévolos, pero que le falta poder para llevarlos a cabo. Cuando afirmamos de la divinidad de Dios, estamos diciendo que Él es altísimo. Afirmamos que Dios es algo más que alguien que ha dotado al hombre con el poder de elegir y que ha hecho esto, por lo tanto, incapaz de obligar al hombre a hacer su voluntad. Afirmamos que Dios es algo más que alguien que ha librado una guerra prolongada con el diablo y ha sido vencido. Cuando hablamos de la divinidad de Dios, afirmamos que Él es todopoderoso. Entonces, hablar de la divinidad de Dios es decir que Dios está en el trono como un hecho, no como algo que se dice, en un trono que está alto por encima de todo. Hablar de la divinidad de Dios es decir que el timón está en su mano y que lo está dirigiendo según su propia buena voluntad. Hablar de la divinidad de Dios es decir que Él es el alfarero, que nosotros somos el barro, y que del barro hace unas vasijas para honra y otras vasijas para deshonra, de acuerdo a sus propios derechos soberanos. Hablar del déspota divino es decir que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Por lo tanto, hablar de la divinidad de Dios es darle al poderoso Creador el lugar que le corresponde. Es reconocer su exaltada majestad. Es admitir que es dueño de su cetro universal. La divinidad se sitúa en la base misma de la revelación divina. En el principio, Dios. En una majestad solemne, eterna, sin causa, autosuficiente. Esta es la doctrina base y todas las demás doctrinas se deben construir sobre ella.
Cualquier doctrina que no se construya sobre esta fracasará inevitablemente y caerá en el día de la prueba. En el comienzo de toda la teología verdadera está el postulado de que Dios es Dios, absoluto e irresistible. Así debe ser. Sin esto nos enfrentamos a una puerta cerrada. Con esto tenemos una llave que desentraña todos los misterios. Esto es cierto de la creación. Excluye a un Dios todopoderoso y no queda nada sino un materialismo ciego e ilógico. Esto es cierto de la revelación. La Biblia es el milagro solitario en el reino de la literatura. Excluye a Dios de ella y tienes un milagro y ningún obrador de milagros para producirlo. Esto es cierto de la salvación. La salvación es del Señor y es completamente del Señor. Excluye a Dios de cada aspecto o parte de la salvación y la salvación desaparece. Esto es cierto de la historia, porque la historia es su historia. Es la manifestación exterior en el tiempo de su propósito eterno. Excluye a Dios de la historia y nada tiene sentido ni propósito. La divinidad absoluta de Dios es la única garantía de que al final se demostrará plena y definitivamente que Dios es todo en todos. 1 Corintios 15, versículo 28. En el principio, Dios. Estas no son solo las primeras palabras de la Santa Escritura, sino que deben ser el firme axioma de toda verdadera filosofía. La filosofía de la historia del hombre, por ejemplo. En vez de comenzar con el hombre y su mundo e intentar razonar hacia atrás con Dios, debemos comenzar con Dios y razonar hacia adelante con el hombre y su mundo. No hacer esto es un fracaso que deja sin resolver el enigma del universo. Comienza con el mundo como se encuentra el día de hoy y trata de razonar hacia atrás con Dios y ¿cuál es el resultado? Si eres honesto de corazón y lógico en tu mente, este es que Dios tiene poco o nada que hacer con el mundo. Pero comienza con Dios y razona hacia adelante con el mundo como se encuentra el día de hoy y esto arroja mucha luz al problema. Porque Dios es santo, su ira arde contra el pecado, porque Dios es justo, sus juicios caen sobre los que se rebelan contra Él, porque Dios es fiel, las solemnes amenazas de su palabra se están cumpliendo, porque Dios es omnipotente, ningún problema lo puede dominar, ningún enemigo lo puede derrotar, y nadie se puede resistir a ninguno de sus propósitos. Es solo porque Dios es quien es y lo que es, que nosotros ahora contemplamos lo que vemos, las nubes de la tormenta de la ira divina que se vienen preparando y que en breve estallarán sobre la tierra. Romanos capítulo 11, versículo 36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. En el principio, Dios. En el centro, Dios. Al final, Dios. Pero tan pronto como se insiste en esto, los hombres se levantan y te dicen lo que ellos piensan acerca de Dios. Hablarán largamente acerca de que Dios trabaja de un modo consistente con su propio carácter, como si un gusano de la tierra fuera capaz de determinar lo que fuera consistente y lo que no fuera consistente con las perfecciones divinas. La gente dirá con un aire de profunda sabiduría que Dios debe tratar justamente con sus criaturas, lo que es cierto, por supuesto, pero ¿quién es capaz de definir la justicia divina o cualquier otro de los atributos de Dios? La verdad es que el hombre es completamente incompetente para hacer un estimado correcto del carácter de Dios y de sus caminos. Y es por esto que Dios nos ha dado una revelación de su mente. Y es en esta revelación declara claramente, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos,
ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 8 y 9. En vista de una escritura como esta, lo único que se puede esperar es que muchos de los contenidos de la Biblia estén en conflicto con los sentimientos de la mente carnal que se encuentran en enemistad con Dios. Además, en vista de una escritura como la anterior, no nos debe sorprender que gran parte de la historia del hombre sea tan perpleja a nuestras comprensiones. En un mundo natural, para comenzar con lo más simple, presenta problemas suficientes para humillar al hombre. Pero el asunto es que el orgullo lo ciega. ¿Por qué debe de haber enfermedades y remedios para ellas? ¿Por qué venenos y sus antídotos? ¿Por qué ratas y ratones y gatos para matarlos? ¿Por qué no hacer que los males no se lleven a cabo y así no tener necesidad de los instrumentos para eliminarlos? ¿Pero qué somos tan lentos para aprender que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros? Cuando entramos en el ámbito humano, el misterio se profundiza. ¿Para qué fue colocado el hombre sobre la tierra? ¿Para aprender alguna lección o lecciones o para experimentar alguna prueba o experiencia que no podrá aprender y sufrir en otra parte? Si así fuera, ¿por qué se elimina entonces una gran parte de la raza en la infancia antes de que tales lecciones se puedan aprender y tales experiencias se puedan adquirir? De verdad, ¿por qué? Preguntas como estas se podrían multiplicar de un modo indefinido, pero se ha dicho suficiente para señalar las limitaciones manifiestas de la sabiduría humana. Si nos enfrentamos con problemas irresolubles en el ámbito de la naturaleza y la existencia humana, ¿qué del reino divino? ¿Quién puede desentrañar los caminos del Todopoderoso? ¿Puedes tú buscando encontrar a Dios? Seguro que no. Nubes y oscuridad alrededor de él. Salmos 97, versículo 2. Si Dios no fuera un misterio para nosotros, no sería Dios.